Es la forma rusa de hacer la guerra. La muerte es de esperarse, a menudo a gran escala, pero al final la estrategia de desgaste da frutos y el enemigo colapsa. Esa estrategia probada por el tiempo ha sido empleada por Vladimir Putin desde que invadió Ucrania, pero no está funcionando. La estrategia de Putin para resistir más que Ucrania le ha salido mal, y su última esperanza de que Occidente abandonara a Ucrania ha desaparecido. Hay dos lados en esta historia, lo que Putin esperaba y lo que realmente le está sucediendo a Rusia en este momento. Agrega algo inesperado y un plan que parecía seguro para Putin se ha desmoronado. Hablaremos del elemento inesperado y de lo que sucede. Primero, lo que Putin esperaba. En una entrevista del 16 de enero con The Trump Report de The Times Radio, el fundador de la campaña Magnitsky Justice, Bill Browder, lo explicó todo. Y entonces, lo que Putin espera es que, aunque está sufriendo bajas increíbles y estamos hablando de que 1,000 soldados rusos mueren cada día, pero lo que él espera es que nosotros nos cansemos antes que él, dice Browder. El nosotros, en su declaración, es el Occidente, como sugiere Browder. Putin ya no busca desgastar a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. Simplemente es seguir presionando, proyectando un poder falso hasta que Occidente se retire. El apoyo que él considera clave para la supervivencia de Ucrania, continúa agregando Browder. E incluso, si solo experimentamos una centésima parte del dolor en nuestras democracias, en nuestros medios libres y así sucesivamente, todos, ya sabes, nos estamos enredando cada vez más, diciendo, bueno, ¿deberíamos seguir apoyando a Ucrania? Esa es la gran apuesta de Putin, que el flujo aparentemente interminable de fuerzas rusas hacia Ucrania eventualmente llevará a que los aliados de Ucrania tiren la toalla. Es una cuestión de recursos contra voluntad. Putin cree que Occidente se rendirá antes de que Rusia se quede sin recursos. No es que Putin no esté cubriéndose un poco mientras se vuelve más desesperado por llevar su estrategia hasta el final. El presidente de Rusia ha estado haciendo algunas afirmaciones simbólicas que espera que apacigüen a los aliados europeos de Ucrania. Por ejemplo, en diciembre de 2025, Putin afirmó que cualquier idea de que Rusia atacaría a otro país europeo es un disparate. Putin dijo en un discurso televisado de 4 horas y media que esos países solo deben respetar a Rusia. No habrá ninguna operación si nos tratan con respeto, si respetan nuestros intereses, así como nosotros siempre hemos tratado de respetar los suyos. Putin respondió esto ante una pregunta de la BBC sobre su operación militar especial. Respeto, en este caso, significa déjenos hacer lo que queramos en Ucrania y no tendremos ningún problema. Putin no parece darse cuenta de que lo que Rusia está haciendo en Ucrania es precisamente la razón por la que Occidente colectivo ha sido tan firme en su apoyo a la nación hasta ahora. Estas palabras podrían ser un intento de congraciarse con quienes en Europa creen que la guerra en Ucrania se ha extendido demasiado y agota los recursos de su país. De nuevo, eso es lo que espera Putin, y tiene razones para creer que su estrategia podría funcionar. Para algunos, la reacción de Occidente ante la invasión de Ucrania por Putin fue decepcionante desde el inicio, y apenas ahora llega al nivel que debió tener hace 4 años. Una de las personas que comparte esa opinión es Bohdan Nigilo, quien escribió un artículo para The Kyiv Post el 17 de enero, en el que argumentó que las demoras en el apaciguamiento son la razón de ello. Rusia lanzó una campaña invernal de ataques aéreos que dejó a miles de ucranianos sin electricidad ni calefacción. Nihilo menciona las defensas aéreas que Ucrania ha pedido repetidamente durante años. Estas solicitudes se recibieron con dudas, retrasos y temores políticos de escalada. Los líderes occidentales, sobre todo en Washington, temían provocar a Moscú y parecer demasiado involucrados. Enviaron Javelins y HIMARS, lo cual ayudó, pero no pudo detener los constantes ataques de misiles y drones rusos lanzados desde lejos. Nihilo argumenta: quizá tengas razón sobre Putin. La renuencia de Occidente, especialmente de Estados Unidos, a arriesgar una escalada le da aún una oportunidad. Solo sigue así, es el mantra de Putin. Occidente seguirá asustado y eventualmente cederá, y cuando eso pase, Ucrania estará ahí para tomarla. Claro, las amenazas, insinuaciones e intentos de calmar los temores que creó Putin sirven a un motivo oculto. Esto se refleja en cómo Putin aborda las conversaciones de paz. En noviembre, el Consejo Atlántico indicó que, pese a hablar de paz, Putin solo ha intensificado su intento de eliminar a Ucrania. El medio destaca lo que Rusia ha estado haciendo en las regiones ocupadas de Ucrania, donde afirma que hay un régimen de terror contra los civiles. En el sur y este de Ucrania, los símbolos ucranianos de soberanía, patrimonio y cultura son borrados y sustituidos por una campaña de rusificación de un estado que escapó del yugo soviético hace más de 3 décadas. Putin no quiere la paz, quiere que Europa vuelva a ser como era cuando él rondaba los pasillos de la KGB.
Eso significa que cualquier afirmación de que se detendrá en Ucrania debe tomarse con una pizca de escepticismo tan grande que te haría subir la presión arterial al máximo. La estrategia sigue siendo la misma: resistir más que el enemigo. El nuevo giro es que Putin ahora ve más a Occidente, especialmente a Europa, como el enemigo a resistir, en vez de Ucrania. Occidente. Rendirse es el escenario ideal para Putin. Existe una pequeña posibilidad de que un factor sorpresa, que mencionaremos más adelante, le ayude a lograrlo. Sin embargo, lo que estamos viendo en la mayor parte de Occidente es que el plan de Putin se ha desmoronado. Aparte de alejarse de apoyar a Ucrania, muchos de los aliados más fuertes de Ucrania solo están tomando más medidas para reforzar su apoyo. Esto es lo que hemos visto desde enero de 2026. El 16 de enero, Ucrania y el Reino Unido celebraron el primer aniversario de su histórica asociación de 100 años. Se implementó para dejarle claro a Putin que el Reino Unido respaldará la soberanía de Ucrania incluso después de que el presidente ruso ya no esté. Ese mismo día, se prometieron 20 millones de libras, unos 26.99 millones de dólares, para apoyar la seguridad energética de Ucrania. Esto hace que al menos exista una alianza aparentemente sólida, en la que Putin no puede entrometerse. Solo 10 días antes de ese aniversario, se reveló la Declaración de París. Esta declaración es un acuerdo entre Reino Unido, Estados Unidos y la Coalición de los Dispuestos, liderada por Reino Unido y Francia. Para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra, se propone una fuerza multinacional respaldada por un mecanismo de verificación y monitoreo del alto el fuego liderado por Estados Unidos. La declaración llevó a la coalición a reiterar su apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y prometer compromisos claros sobre su respuesta ante una posible invasión rusa. De nuevo, el mensaje fue enviado. Occidente está trabajando activamente hacia un futuro donde Ucrania exista, lo cual es lo opuesto a lo que la estrategia de Putin se supone que debe lograr. También ha habido ejemplos más tangibles de que Occidente no está dispuesto a dejar que Putin haga todo a su manera. En enero, aliados de Ucrania incautaron 3 barcos de la flota fantasma rusa. Las primeras 2 incautaciones fueron en la primera semana del año, cuando las fuerzas estadounidenses abordaron y detuvieron al Marinera y al MT Sofía. Estos barcos estaban ligados a Venezuela, donde Estados Unidos capturó recientemente al expresidente dictatorial Nicolás Maduro. Francia, con apoyo del Reino Unido, incautó otro barco de la flota fantasma en el Mediterráneo recientemente. El Grinch, nombre muy apropiado para un barco ruso, fue abordado, inspeccionado y llevado a un examen detallado. Las declaraciones y asociaciones son la prueba de que Occidente sigue apoyando a Ucrania. La incautación de petroleros es un recordatorio mucho más físico del hecho de que este apoyo es fuerte en el presente, así como hipotéticamente fuerte en el futuro. Ucrania espera que estas incautaciones de flotas en la sombra sigan e incluso aumenten, afirma Browder. Esto depende de lo que Trump diga a líderes como Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. En cierto sentido, depende de Trump. Ir tras la flota en la sombra venezolana, que además coincide con la flota en la sombra rusa, Putin vuelve a ser humillado, declara Browder. Por otro lado, no escuchamos ningún anuncio de que Trump esté tomando el control y abordando barcos de la flota en la sombra que pertenecen a Rusia y que no tienen nada que ver con Venezuela, agrega. El apoyo de Estados Unidos a la flota en la sombra bien podría ser condicional dependiendo de si beneficia o no a Estados Unidos en sus políticas actuales. Putin verá estos ejemplos del apoyo que quiere debilitar y que ocurrieron en poco más de 3 semanas desde el año nuevo. Verá que su estrategia no funciona como quería. Recuerda, esta estrategia se trata completamente de desgaste. Recursos rusos contra la voluntad de Occidente. Como dijimos antes, la voluntad de Occidente parece seguir siendo fuerte. Pero lo que realmente le duele a Putin, y quizá no esperaba, es que su estrategia basada en la fortaleza rusa ignora el impacto de la guerra en Ucrania sobre su pueblo. Ese impacto es claramente dañino y está llevando a Rusia cada vez más cerca del abismo con cada día que pasa. Revisemos las contribuciones de Ucrania para frenar la flota fantasma. Ahora, hay una persona que está lidiando con la flota fantasma a su manera especial y ese es Volodymyr Zelensky, dice Browder antes de agregar. Él inmoviliza sistemáticamente estos barcos cuando navegan hacia el Mar Negro, a veces incluso fuera de él. La campaña de Ucrania contra la flota fantasma ha sido más efectiva que la de sus aliados hasta ahora. A fines de noviembre, drones ucranianos atacaron 2 petroleros rusos en el Mar Negro. Varios meses antes de eso, el Kiev Post informó que Ucrania había llevado a cabo una serie de aproximadamente media docena de ataques quirúrgicos contra embarcaciones del Mar Negro. Muchos ataques ocurrieron en aguas internacionales o puertos. Ha habido más ataques, pero Ucrania ha demostrado ser capaz de hacer lo que sus aliados no quieren o pueden. Es desgaste.
Un barco de la flota fantasma que no navega no le sirve a Rusia para vender petróleo. Ucrania ha atacado indirectamente a la flota fantasma al atacar instalaciones petroleras rusas en masa. En 2025, Ucrania aceleró enormemente la campaña de ataques de largo alcance contra las refinerías de petróleo e infraestructura de Rusia. Los efectos de la campaña fueron notables. En noviembre, el Instituto de Inteligencia y Seguridad de Bloomsbury, o BC, señaló que aproximadamente el 55% de las refinerías de Rusia habían sido atacadas por Ucrania desde su primer ataque contra una refinería en junio de 2022. Sin embargo, 2025 fue el año destacado. Hasta ahora, Ucrania logró cerrar alrededor del 20% de la capacidad de refinación de Rusia y realizó un 48% más de ataques exitosos contra refinerías en ese año que en 2024, afirma BC. Esta estrategia tiene una lógica simple. BC señala que alrededor del 30% del presupuesto anual de Rusia proviene de la venta de petróleo y gas. Actualmente, la flota fantasma sostiene esa contribución al presupuesto. La lógica indica que Ucrania y sus aliados eliminan los barcos de la flota fantasma con ataques o incautaciones. Ucrania ataca el producto que transportan esos barcos, haciendo que otros de la flota fantasma queden inútiles por defecto. Una capa adicional que se suma a estos ataques a refinerías es que Ucrania también ha estado atacando instalaciones de almacenamiento de crudo y, en el caso de sus ataques de enero en el Mar Caspio, plataformas petroleras rusas. Estos ataques han provocado que el suministro de crudo de Rusia a sus refinerías sea el más bajo en 15 años. Según un artículo del 20 de enero de oilprice.com, las tasas de procesamiento de crudo también disminuyeron un 1.7% en 2025 en comparación con el año anterior, lo cual es una consecuencia natural de que haya menos crudo disponible. Rusia dice que las disminuciones se deben a mantenimiento no programado, pero en realidad nuestras instalaciones de crudo arden por culpa de Ucrania. Si te preguntas cómo los problemas petroleros se relacionan con la estrategia de Putin para debilitar el apoyo occidental a Ucrania, todo se trata de que Ucrania demuestre su voluntad de luchar. ¿La fuerza de voluntad otra vez es la perdición de Putin? Lo que él está tratando de presentar como una batalla sin esperanza para Ucrania en la mente colectiva de Occidente, en realidad es una guerra que le está costando tanto a Rusia que está claro que, con el apoyo continuo, al final será Ucrania la que sobreviva a Rusia. Además, lo que está pasando con el petróleo ruso es un ejemplo de cómo Putin está perdiendo poco a poco uno de los recursos que necesita para que su estrategia de desgaste funcione. No solo está perdiendo petróleo, también otros recursos. Como señala Browder, la enorme cantidad de muertes que el ejército ruso ha sufrido es un ejemplo de otro recurso que se está agotando. Según estadísticas ucranianas, Putin ha enviado a unos 1.2 millones de jóvenes que murieron o quedaron discapacitados permanentemente en esta guerra, afirma Browder. Eso es mucha gente, quiero decir, es una cantidad inimaginable de personas, agrega él. El Ministerio de Finanzas de Ucrania confirma esta cifra y afirma que ha subido a más de 1.23 millones desde la entrevista de Browder. En privado, sugiere Browder, muchas personas en Rusia deben estar pensando que la muerte desenfrenada que se está infligiendo a sus compatriotas tiene que detenerse. Aunque solo quieran asegurar que queden rusos tras la guerra de Putin, esas personas también deben enfrentar el impacto de la brutalidad que sufren los soldados rusos. El ejército ruso rota a los soldados dentro y fuera de Ucrania, y también tiene soldados que trabajan bajo contratos que les permiten regresar a casa si logran sobrevivir a sus periodos en Ucrania, con vida. Mete a un montón de hombres que han estado expuestos a lo peor que la humanidad puede ofrecer, muchas veces por sus propios comandantes y compañeros, y obtienes una situación en la que el crimen violento está en aumento en Rusia. Browder dice que esto era de esperarse. Los soldados rusos que regresan han sido entrenados, aunque a menudo mal, para matar y mutilar ucranianos. Han visto a muchos amigos y compañeros ser destruidos repentinamente en el campo de batalla. Estas personas, psicológicamente dañadas, cuando terminan, si no mueren en combate, luego regresan y hacen lo mismo en Rusia, dice Browder. Si ignoras la hipérbole, notarás que Browder tiene razón. Un informe de diciembre de 2025 en el Moscow Times afirma que soldados rusos que regresan han sido vinculados a más de 1,000 asesinatos y lesiones en los 4 años de guerra en Ucrania. Considera que esta estadística es solo de los pocos soldados que han regresado. Si la guerra terminara mañana, aproximadamente 695,000 soldados regresarían al país. Un porcentaje de esos soldados traerá su brutalidad de vuelta a casa. Irónicamente, esto haría que más mano de obra, considerada un recurso por Putin, se pierda por muertes y lesiones en Rusia. Y a pesar de todo lo que Putin ha gastado y perdido abiertamente en su supuesta operación militar especial, Ucrania sigue en pie.
al igual que el apoyo de sus aliados, mientras su estrategia se derrumba a su alrededor. La única esperanza de Putin para sobrevivir más que Ucrania es la carta sorpresa mencionada al inicio del video. Quizá ya sepas cuál es: Estados Unidos o, más específicamente, la administración de Trump. Browder resalta lo contradictorio del enfoque de Estados Unidos hacia Rusia con Trump. Destaca que las acciones de Estados Unidos en Venezuela muestran que Trump no teme incomodar a Putin. Si Rusia está obstaculizando algo, Estados Unidos quiere que la operación militar estadounidense para tomar Majuro sea un éxito espectacular desde el punto de vista militar, permitiendo a los estadounidenses entrar completamente e inmovilizar todas sus defensas, capturar al dictador ilegítimo de un régimen rebelde y hacerlo sin perder vidas estadounidenses. Ese es el poder que Putin busca, pero 4 años de guerra han mostrado que no lo tiene. Entonces, ¿mensaje enviado? No necesariamente. Browder menciona las declaraciones de Trump sobre que debería controlar Groenlandia. Eso es munición para Putin, dice Browder. Si quiere Groenlandia, ¿por qué critican lo de Crimea o Ucrania? Browder dice que esto podría ser usado por Putin. Es improbable que Trump quiera darle esta munición a Putin, pues busca fortalecer a Estados Unidos con su interés en Groenlandia. Sin embargo, hay cierta hipocresía. El apoyo de la administración Trump a Ucrania, como la incautación de barcos, suele verse contrarrestado por declaraciones de Trump que generan incertidumbre sobre Ucrania. A mediados de enero, Trump señaló directamente a Zelensky como la razón por la que no se había alcanzado un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El Kremlin respondió de inmediato a través del portavoz de Putin, Dmitry Peskov. Aquí podemos estar de acuerdo. Realmente es así. Peskov habla con las palabras de Putin. El presidente de Rusia aún puede esperar que su estrategia de fuerza de voluntad sobre recursos funcione al final. Siempre está el problema de los comodines. Nunca sabes qué harán después. Si Occidente, en especial los aliados europeos de Ucrania, se mantiene firme, el factor comodín puede mitigarse y la jugada final de Putin no tendrá éxito. Putin ya está en su fase final, aunque no lo note. Sin embargo, con su influencia geopolítica colapsando, una serie de problemas económicos afectando a Rusia y todos los problemas que acabamos de discutir sumándose, Putin se ha puesto en una situación sin salida, donde solo queda la escalada sin esperanza de victoria. Descubre lo que todo eso significa en nuestro video, y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para obtener más información sobre lo que sucede detrás del campo de batalla ucraniano. Y gracias, como siempre, por vernos.